Feliz viernes para todos, muchachos y muchachas bellas y simpáticos que hoy nos acompañan desde el mejor nave que tenemos, que se llama el planeta Tierra. Buenos días, yo soy el obispo Wilmer Estupiñán, compartiendo con ustedes y dando inicio hoy, en virtud de la Semana Santa, del tiempo que se vive, que ya se acerca, por cierto, sobre una serie bajo el título Engaño Ancestral. Sí, señor, es una serie que expone las falsas creencias que se han venido traspasando de generación en generación desde sus orígenes en Babilonia, ese gran misterio religioso, cuna de la falsedad, y que durante siglos y siglos y siglos se ha enfocado en engañar al mundo, porque a la final el creer, pero creer mal, es un engaño, y es nuestra obligación escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, dijo Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Trataba de escribirle a una persona que se hace amigo en las páginas de TikTok, y en su identificación, cuando en su portal de su página escribe un verso de la Biblia y lo escribe mal. Y lo escribe cambiando exactamente el verbo. La Biblia dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Y esta persona escribe: nadie va al Padre si no es por mí. Y ahí es donde comienzan y permanecen los grandes engaños. Por nosotros no conocer a profundidad la palabra de Dios, investigar. Y entonces personas tristemente utilizadas por el diablo y sus demonios le han dado una connotación diferente a lo que la palabra de Dios señala, utilizando la gramática, cambiando los significados, las proposiciones, las partículas de enlace, los acentos, las puntuaciones, para llevar y conducir a la gente a un error. Pretende entonces nuestra programación explicarle a nuestra generación de relevo lo que la Biblia enseña en cuanto a el plan de salvación, en cuanto a entrar al cielo. Mira, nada en este momento debe ser más importante para todos nosotros. Dios te bendiga, Viviana. Gracias por estar en sintonía. Natanael, bendiciones para ti también. Nada puede ser más importante para el ser humano que vivir eternamente. Todo lo que tiene que ver con la tierra y su temporalidad es pasajero. Pero cuando nosotros no investigamos, no cumplimos lo que la Biblia nos enseña y no tenemos claro nuestro orden de prioridades, entonces, Maris, bendiciones, nosotros vamos a asumir las consecuencias. Investigar es necesario. Osea capítulo 4, verso 6 dice: mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Y por cuanto tú rechazaste el conocimiento, yo también te echaré de mi sacerdocio. Entonces, tenemos, muchachos, generación de relevo, que estudiar. Pero a los de mi generación, que estamos en este momento liderando a la generación de relevo, tenemos que enseñarle la verdad y nada más que la verdad. Yo entiendo que muchas personas hoy están o pudieran estar bajo engaño, producto de que solamente son seguidores, pero no investigadores. Y hoy quiero trabajar un punto que es polémico. Sí, es polémico, pero lo voy a llevar a través de la palabra de Dios con miras no a polemizar contigo, sino a aclarar el punto desde el concepto bíblico como tal. Y tiene que ver con esa falsa doctrina, dogma o creencia que se conoce como la transustanciación. ¿Y qué es la transustanciación? Bueno, te lo voy a decir así en términos criollos para que lo puedas entender y aplicar a tu vida.
La transustanciación no es otra cosa que cuando el sacerdote en la misa agarra la hostia y dice, este es el cuerpo de Cristo, y agarra el vino y dice, esta es la sangre de Cristo. Ajá. Entonces, la pregunta es, en eso de la transustanciación, que usted va a ver la palabra escrita en breve en el generador de caracteres para que veas lo que se trata la transustanciación. ¿Ok? Entonces, mi tema de hoy es ese, el fraude de la transustanciación, que no es otra cosa cuando en la misa el sacerdote se considera lleno de poder para convertir los elementos de pan y vino literalmente en el cuerpo y sangre de Cristo durante el rito de la misa. Si Cristo rompió el pan, ¿por qué los sacerdotes católicos sirven una hostia completa? Deberían romperla, ¿verdad que sí? ¿Por qué la hostia es de forma redonda? ¿Por qué las letras místicas en la hostia, que son la I, la H y la S? ¿Qué significan esas iniciales? Ahora, ¿es esto bíblico? ¿Existe en la Biblia todos estos ritos? ¿De dónde vienen? Y tengo que ir a la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 26. Vamos ahí. Mateo capítulo 26. Verso 26 al 28, para encontrar los orígenes y cómo la gente entonces tergiversa, ¿ok? Lo que la palabra de Dios enseña para mantener a los demás bajo el engaño. Dice, verso de Mateo capítulo 26, verso 26 en adelante, en el nombre de Jesús. Y mientras comían, está hablando de la cena del Señor, la última cena, esa que usted ve ahí en una pintura. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, y habiendo dado gracias, le dio, diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces aquí hay unos detalles que quiero ir sobre la marcha cuando usted ha ido al rito de la misa. Encuentra que a la persona le dan la hostia, pero no la parten. Si vamos a hacerlo literal, tendría que haber roto la hostia para que la persona coma el cuerpo de Cristo roto, que ha sido roto por nuestros pecados. Pero también tenían que tomar el vino. Pero resulta ser que el vino no se lo dan a los feligreses, se lo toma solamente el sacerdote. ¿Por qué? ¿No has preguntado por qué? Bueno, en el Concilio de Trenton, y por eso es bueno conocer la historia, se hicieron varias preguntas. Si nosotros rompemos la hostia y cae, porque ellos la consideran el cuerpo de Cristo, porque lo toman todo literal, y es una simbología, y nosotros rompemos la hostia y cae en el piso pedacitos, entonces se va a golpear el cuerpo de Cristo, le va a doler al cuerpo de Cristo. También se preguntaron, ¿y si en el momento de que estamos haciendo el rito de la misa, aparecen por allí unos roedores y se comen la hostia? Un ratón, una rata, un perro se come la hostia del cuerpo de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Y luego se presentaron, y si cuando la persona se está tomando la copa del vino de Cristo y estas cosas, se le chorrea la barba, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ellos dijeron que habían que eliminarlos. El detalle aquí, muchachos, es el siguiente. En la noche en que el Señor Jesús fue traicionado, y leímos el verso, Jesús utiliza la expresión, este es mi cuerpo, refiriéndose al pan, y refiriéndose al vino dijo, esta es mi sangre. Ahora, la tradición, la iglesia tradicional, la católica romana, insiste que cuando el vino y la hostia son consagrados por el sacerdote, en ese instante se van a convertir en verdadera carne y sangre de Cristo. Y a esto es lo que se conoce como la transustanciación.
transubstanciación, una transferencia, se transmuta, se pasa de un punto a otro. Pero la pregunta es, ¿pueden un pedazo de pan o una copa de vino convertirse verdaderamente, literalmente, en la carne y sangre del Señor? ¿Es esto lo que Jesús realmente quiso decir? ¿Sabes algo? Cuando Jesús habló de su cuerpo y de su sangre, lo hizo en sentido simbólico. Él dijo en una oportunidad, Dios te bendiga, Maribel, él dijo en una oportunidad, yo soy la puerta, el que por mí entrare, yo soy la puerta, el que por mí entrare. Entonces, ¿nos vamos todos a cargar una puerta? Él dijo, yo soy la roca inconmovible de los siglos. Entonces también vamos a adorar a una roca, vamos a adorar a una piedra. Aquí lo que nosotros debemos tener claro es que estos elementos del pan y del vino representaban simbólicamente su cuerpo y su sangre. Y estos elementos, ¿ok?, no se convirtieron en la propia sangre y cuerpo de Cristo cuando Él los bendijo, porque Él personalmente aún estaba allí con los discípulos en la cena. Estaba sentado ante ellos, antes, durante y después de la Santa Cena. Entonces, no se cambió de una persona a un líquido, ni se transformó en pan, porque ellos lo ven como literalmente. Todavía Jesús estaba en su carne, estaba en sus huesos y todavía su sangre corría por sus venas. Él está haciendo una cena simbólica por lo que habría de ocurrir. Como persona, Jesús estaba de cuerpo presente. No había desaparecido para reaparecer entonces en forma de pan y en forma de vino. No, cuando Jesús habló del pan y habló del vino como su cuerpo y su sangre, estaba utilizando un lenguaje simbólico. Entonces, este tipo de simbolismo, otra vez, se usa constantemente en la Biblia. Si lo podemos ver con el rey David. El rey David estaba, lo dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 23, David está en una situación de combate y tiene sed. Y él dice, wow, ¿cómo me gustaría a mí tomar agua del pozo de Israel? ¿Cómo me gustaría a mí tomar agua del pozo de Belén? Y entonces salieron 3 soldados que escucharon eso, penetraron el territorio enemigo, fueron hasta el pozo de Belén, que estaba sitiado por soldados enemigos, y le trajeron agua a David del pozo de Belén. Y cuando David supo que esos soldados habían hecho esto y habían traído el agua desde el pozo de Belén, él hizo esta pregunta: ¿he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? O sea, nadie supone que David quería decir que era sangre lo que había en el vaso. No. Él usó un sentido simbólico, una expresión metafórica, porque esa sangre, esa agua equivalía al riesgo de la vida de sus soldados, pero seguía siendo agua. Cuando usted escucha, por ejemplo, hoy, que usted va y trabaja y le pagan tantos dólares por hora, ¿ok? A usted le están pagando exactamente, vamos a pensar, el salario de hoy no sé cuánto sea, 20 dólares por hora, 18 dólares por hora. Eso es lo que usted le está dando de valor al costo de una hora de su vida. ¿Me entiendes? Una hora de tu vida para tu empleador vale eso, 18 dólares. ¿Ok? Ahora, tu vida no tiene precio. Espero darme a entender con este ejemplo. Tu vida no tiene precio. La vida no tiene, es invalorable, ¿ok? Pero, simbólicamente hablando, cuando yo trabajo por 20 dólares la hora, entonces allí estoy dando metafóricamente una expresión. Ajá, rojo, rojito, claro que sí. Una expresión de que ese es el valor de mi tiempo de trabajo. Entonces, es evidente que cuando Jesús habla y dice, este es mi cuerpo, toma el pan y lo parte, esta es mi sangre, toma el vino y lo bebe, entonces esta es una expresión figurativa. Cuando Jesús dijo, yo soy la vid,
y vosotros sois los pámpanos, en Juan capítulo 15, verso 5, ciertamente no quiso decir que él se había convertido en una mata. No, las escrituras hablan de Jesucristo como la roca. Y esta roca era Cristo, Primera de Corintios capítulo 10, verso 4. Pero tampoco es evidente que no es ninguna roca, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí lo que debemos ver es el paganismo, ¿ok? De la peor especie. Se daría si alguien comience a adorar una roca y decir, esta roca es Dios. ¿Sabes? Las referencias de nuestro Dios Jesucristo como roca, como la vid, como la puerta, como el pan, como el vino, son figurativas, son simbólicas. ¿Ok? Cuando él dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, lo hizo también de forma simbólica. Pero en el engaño de la transustanciación, cuando el sacerdote se para y dice, este es el cuerpo de Cristo, hay gente que cree, y de hecho hay dogmas que ellos tienen, que si usted no cree de esa manera, como que usted no sacrifica a Dios cada momento que usted va a misa, entonces usted no tiene acceso a la vida eterna. Qué cosa tan extraña, ¿no? Por espacio de muchos siglos, el romanismo ha insistido en una interpretación literal de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ellos creen que después de la consagración del sacerdote, el pan y el vino dejan de ser pan y vino. Pero nuestro Señor, aún después de haber bendecido el sacramento, lo llamó fruto de la vid, no su sangre. Vea Mateo 26, 29, donde estamos leyendo ahorita. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Él no dijo, no beberé más de mi sangre. Lo llamó fruto de la vid, ¿ok? Entonces, debemos estar claros que cada una de estas situaciones tienen como intención, no otra diferente, a mantener a las personas bajo una mentira, ¿ok? Bajo un engaño. Si los elementos de la comunión se convirtieran en el mismo cuerpo y sangre de Cristo, entonces, ¿cómo podríamos tomarlo en su nombre hasta su regreso? Eso es lo que dice el verso 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es bueno analizar siempre la palabra de Dios, ¿ok? ¿Cómo, en este sentido, tomar el aspecto literal de que es la sangre de Cristo como tal, cuando en Hechos capítulo 15, verso 20, dentro de una de las normas establecidas, y si usted quiere venir conmigo a Hechos capítulo 15, verso 20, dice el apóstol en el concilio de Jerusalén, sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, cosa que la Iglesia Católica no hace, que se aparten de fornicación, de ahogado y de sangre. Si usted es de las personas que cuando va a un restaurante le gusta comerse la carne con sangre, tenga cuidado porque a Dios no le gusta. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ok? ¿Cómo quiere la carne? Semicruda, término medio, 75%. Yo siempre digo bien frita. Porque la vida está en la sangre. Y Dios establece en Hechos, capítulo 15, verso 20, que nos tenemos que abstener de las contaminaciones de los ídolos. Yo no sé si usted tiene a un santo, una virgencita, algo que usted idolatra, también a un trabajo, a una esposa, a un hijo. Ay, no, es un idolatrándolo. Dios te dice, abstente de la idolatría, apártate de las contaminaciones de los ídolos, apártate de la fornicación. Los muchachos que hoy viven sin casarse, primero van y tienen sexo, después intercambian sus redes sociales y al final se preguntan, ¿y cómo es que tú te llamas? Bueno, la Biblia nos dice a nosotros en el Nuevo Testamento, apártate de la fornicación, apártate de ahogado. Cuando un animal se ahoga, no se puede comer. No, ¿qué pasó? Que vino una vaguada y se ahogaron 20 vacas. De acuerdo a la palabra de Dios, no puedes comer nada ahogado y tampoco
podemos comer ni tomar sangre. ¿Lo entendió? Por eso es que muchas de las religiones del mundo, tristemente, comenzando por la más pagana, hacen esos ritos. Si voy a Venezuela, en las montañas de Sorte, ¿cuántas denuncias no hay? Hay un libro de un periodista, voy a buscárselo, que hizo una investigación sobre esa situación y ha sido un bestseller, sobre los ritos satánicos, sacrificios y la gente tomándose. Eso viene de canibalismo. Entonces, la prueba más obvia de que la teoría católica de la transustanciación es un fraude radica en el hecho de que no hay cambio alguno en los elementos después que el sacerdote los presente. Dice, este es cuerpo de Cristo, la hostia sigue siendo hostia, no se cambia. ¿Ok? El vino sigue siendo vino, no hay cambio. Tienen el mismo sabor, el mismo color, el mismo olor, el mismo peso y la misma dimensión. Entonces, pero no fue que fueron cambiados, no fueron transustanciados, transustanciación. Pero, ¿por qué hacen esto? ¿Qué es lo que está detrás de esta situación? ¿Ok? Porque ellos hacen creer a sus seguidores que ese pan ahora es el cuerpo de Cristo y que ese vino ahora es la sangre de Cristo, pero sigue teniendo grado alcohólico, sigue teniendo sabor a vino, olor a vino, y muchos borrachitos van a las misas para que les den el vino de consagración. Pero el devoto católico debe creer, lo obligan a creer que es la sangre divina de nuestro Señor Jesucristo, y eso es totalmente contradictorio a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, a pesar de esto, al católico se le exige que crea estrictamente en los elementos y que estos elementos se convierten en realidad, en cuerpo y sangre de Cristo. Y si no aceptan este dogma, les dicen que se perderán eternamente. ¿Y de dónde sale esto? Bueno, tenemos que ir a la historia, en el Concilio de Trento, cuando definió como doctrina oficial la transustanciación y pronunció maldiciones sobre cualquiera que la negara. Por eso, cuando el sacerdote supuestamente cambia el pan y el vino en sangre y cuerpo, dice las palabras latinas, hoc est corpus meus. Este es mi cuerpo. ¿Sabes? En vista de que no hay cambio alguno, podemos comprender que están señalando una falsedad. En el Catecismo del Concilio de Trento se mandó a los sacerdotes que explicaran que no solamente los elementos de la misa contenían a Cristo de un modo completo, y eso usted lo puede ver en la historia del libro La Historia de la Civilización en la página 749, y ellos llegaron allí y mandaron, hey, esto no solamente la misa contiene a Cristo de un modo completo, pero por consiguiente cuando el sacerdote lo ofrece, se cree que está, escúcheme bien, realmente sacrificando, crucificando a Cristo otra vez. Por favor. Por esto se llama, y así lo llaman ellos, el sacrificio de la misa y la renovación del sacrificio de la cruz. Pero es que eso no dice la Biblia dice diferente. Y es lo que quiero enseñarle hoy. En los libros de catecismo enseñan que la razón por la cual la misa es el mismo sacrificio que el del Calvario es porque la víctima en cada caso es Jesucristo mismo. Esta creencia es naturalmente el resultado de la doctrina de que los elementos de la comunicación se convierten en un Cristo. Esto conduce a otro grave error. En vez de considerar el sacrificio del Calvario completo, que es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, de una vez y para siempre, la Iglesia Católica enseña que cada misa es una continuación del mismo Calvario. Es por ello que cuando llegamos a la Semana Santa, se hacen las procesiones, se llevan a las monjitas, se llevan a todo su equipo de trabajo,
y van haciendo las procesiones. Otros se visten de morado y otros les zampan de latigazos y unos lloran y van por el camino de de las 7 paradas, de las 7 estaciones, etcétera, 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 porque mantienen a la gente en esa creencia equivocada. Y quiero que usted vaya al libro de Hebreos, capítulo 9, verso 25 al 28, y ubíquelo lo que le estoy planteando en esta situación. Porque si cada sacrificio de la misa es un nuevo sacrificio de Cristo, entonces en todos los domingos lo están ejecutando. Pero Hebreos, capítulo 9, vamos a buscarlo, ¿ok? Porque esa es la idea. No vamos a correr sobre algo que no esté en la Biblia. Y generación de relevo, ustedes tienen que aprender lo que dice la Biblia. No las interpretaciones, sino lo que la Biblia dice a la letra. ¿Ok? Hebreos capítulo 9, verso 25 al 28, la palabra de Dios nos dice en el nombre de Jesús, hablando del sacrificio de Cristo que quita el pecado del mundo. Dice, verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Verso 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, no tienes por qué sacrificar a Cristo todo el tiempo, ¿no? Esa es un engaño ancestral, que es lo que te estoy enseñando por la palabra de Dios. ¿Ok? Es un engaño ancestral. Y usted como joven que va a dirigir los designios de su país, de su mundo, de su iglesia, tiene que entender la realidad, ¿ok? ¿Ok? La realidad de dónde es el plan de salvación y qué es lo que tenemos que hacer. En Hebreos capítulo 10, vamos otra vez al libro de Hebreos. Ese libro es muy importante y le recomiendo a cada uno de nosotros. Yo mismo me recomiendo leerlo, estudiarlo y repasarlo. La palabra de Dios la tenemos que repasar. Hebreos capítulo 10, del verso 10 al 14, la palabra de Dios me dice en el nombre de Jesús. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, lo que enseñan estas personas acá, que cada vez que usted va a la iglesia, le dan el cuerpo de Cristo y le dan esto, la transustanciación, es una mentira, es un engaño ancestral. ¿Ok? Recuerde que los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que presentarse anualmente, como lo leímos, para dar sacrificio. ¿Por qué? Porque ninguno de esos sacrificios, el cordero que se llevaba era perfecto. Pero cuando Juan vio venir a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Dios hecho carne es el único sacrificio perfecto y como ya es perfecto, no tienes que seguir crucificándolo en todas las misas ni en todos los eventos que hagas. No hay un solo versículo en la Biblia que trate ni siquiera de dar la idea de que el sacrificio de Jesucristo tiene que ser continuado. Eso no existe. No hay por qué salir a penitencias, no hay por qué salir en una procesión. Eso no es bíblico. Ahora, por el paganismo, la idolatría, la iglesia apostólica, que se llaman apostólicos, pero no lo son, la iglesia católica romana, porque verdaderamente la iglesia apostólica es la que predica y hace lo que la Biblia señala en Hechos 2:38, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ellos crearon otra doctrina en el concilio de Nicea. En el año 70 y tantos después de Cristo se reunieron en el concilio de Nicea, en el concilio. Ellos fueron creando varios concilios, me disculpan la fecha porque la memoria me puede fallar, pero ellos se unieron a través de un abogado llamado Tertuliano y crearon la doctrina de la Trinidad. De eso voy a hablar después. La doctrina de la Trinidad no está en la Biblia.
es una interpretación subjetiva. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que el bautismo para salvación es en el nombre de Jesucristo. No como dijo por allí una persona bastante manipuladora en el manejo de la gramática, cuando la orden es bautizándolos en el nombre del Señor Jesucristo, Hechos 2:38. Y ellos dicen que no, que ellos lo bautizan no es en el nombre, sino con el nombre. Utilizan una preposición totalmente equivocadísima para confundir a la gente. Y eso lo tengo que aclarar, porque veo que la gente muchas veces al no estudiar, tristemente, no recapacitar, entonces tenemos confusión. En Hechos 28, 19, en el libro de Mateo 28, 19, que por cierto, permítame, me traje hoy la Biblia original del hebreo, aquí la tengo, es escasa, se la voy a enseñar, ¿ok? Esta Biblia que viene de la traducción original, ¿sabe lo que dice Mateo 28, 19? Se la voy a colocar acá, porque ese fue, el Mateo 28, 19 lo adulteraron. El original dice, y ahora ustedes vayan a todas las naciones o gentiles, que en hebreo es Goim, y ahora ustedes vayan a todos los Goim, naciones gentiles, y hagan talmidín, es decir, discípulos, estudiantes, y sumérjanlos o televilaj, inmersión, en aguas para la purificación, a ellos, dice el verso, en mi nombre. Aquí está. En el original no aparece, yo quisiera ver si lo puedo acercar un poco, vamos a ver si ahí me da. Pero usted lo puede ver ahí, busque, si no yo le voy a dar la cita bíblica. Pero aquí en este original no aparece los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los meros. Aquí está la Biblia original. Entonces, escudriña las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. No hay un solo versículo en la Biblia que dé la idea ni siquiera que el sacrificio de Jesucristo debe ser continuo o todos los fines de semana en la misa. El sacrificio de Jesús para nosotros en esa cruz del Calvario fue perfecto por una sola vez. No se tiene que repetir, no se tiene que hacer, no se tiene que transustanciar o transmutar de un punto al otro. Entonces la gente pecó toda la semana, fornicación, idolatría, adulterio, todo lo que la palabra de Dios señala como pecado, pero llega el domingo a lo que ellos llaman el sacrificio de la misa, y entonces meten un pedacito de hostia y entonces ya están perdonados. Te puedes comer todas las hostias del mundo. La palabra de Dios nos dice que la salvación es por fe. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, del paganismo y de las historias y de todo lo que viene de la antigua Babilonia. Después que el pan, ellos supuestamente lo han convertido en el cuerpo de Cristo, que no sé de dónde y de qué autoridad se reviste este personaje para hacer esa transustanciación. Entonces el sacerdote agarra ese pedacito de hostia o pedacito de pan y lo coloca en algo que se conoce como la patena, un espacio, ¿ok? Donde se exhibe para su adoración. Usted que lo mueven así para su adoración, ¿ok? Ya eso es paganismo. Esta cajita tiene un hueco interior en forma de cruz para guardar la pieza de pan, entre comillas, consagrada, ¿ok? Y lo levantan también en esa figura de plata llamada sagrario, el cual usted ha visto que suelta o disemina rayos solares. Entonces, allí el católico debe postrarse ante este objeto, adorar la pequeña hostia como a Dios. ¿Sabe? Este rito es muy similar a los ritos de las tribus paganas en sus adoraciones a sus dioses. Este ritualismo idólatra es uno de los más graves errores a los cuales llevó la doctrina de la sustanciación.
La adopción de la idea de que los elementos de la Santa Cena se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo comenzó a presentar problemas, como se lo dije al principio. Tertulio nos dice que los sacerdotes tenían mucho cuidado de que no cayeran pedazos al piso, porque el cuerpo de Jesús podía lastimarse. Hágame el favor. En la Edad Media hubo discusiones acerca de qué se debería hacer cuando una persona tomara el cuerpo de Cristo y vomitara. Si vomitaba después de recibir el sacramento, o si un perro o un ratón llegaran por casualidad y se comieran el cuerpo de Dios. Y en el concilio de Constanza, yo le estoy hablando a usted de historia, yo no vengo aquí con cuento de camino, revise lo que le estoy diciendo. El programa queda grabado, usted lo puede investigar. En el concilio de Constancia se discutió que si un comulgante derramaba sangre, entre paréntesis vino, sobre su barba, tanto la barba como el hombre deberían ser quemados. Verifíquelo en la historia, el otro lado de Roma, en la página 21. Ahí está la información. Y a finales del siglo XI, y para evitar que alguien derramara la sangre de Cristo, la Iglesia Católica empezó a retener la copa del pueblo. Pero no fue posible que los primeros discípulos pudieran haber derramado la copa. Nuestro Señor Jesucristo no retuvo la copa simplemente por esta razón. Pero en el año 1415, en el Concilio de Constanza, se niega oficialmente la copa a los legos, a los miembros. Y hasta el día de hoy, no sé si habrán cambiado, si le están dando la sangre de Cristo, el vino a la gente, a los miembros de las congregaciones católicas, porque solamente se le había permitido a los sacerdotes católicos a tomar el vino. Tal vez le están dando ahora a alguien un poquito. Entonces, pero el punto es, ¿cómo es que si te dan el cuerpo no te dan la sangre? ¿Por qué no puedes hacerlo todo juntamente? Al punto donde yo quiero llegar no es que te lo den o no te lo den. El punto es que esto no es bíblico. Esto lo han creado ellos a través de concilios, a través de reuniones, ¿ok? Pero no está en la Biblia para el plan de salvación. Bueno, si usted quiere tener un club y en el club quieren tomar agua mineral y decir que okay, es otra cosa, pero no lo confunda con el plan de salvación. Hay una enciclopedia de las religiones y ética de Hastings, donde usted va a encontrar un gran número de páginas que están dedicadas a un artículo que lleva por nombre Comiéndose a Dios. Allí usted va a observar que eso proviene de un rito satánico. Y el historiador Durant nos dice que la creencia en la transustanciación, como se practica en la religión católica, es una de las ceremonias más antiguas de las religiones primitivas. Búsquelo en la historia de las civilizaciones en la página 741. Es un tipo de Eucaristía que era celebrado en Egipto, por ejemplo, en el cual un pedazo de pastel era consagrado por un sacerdote, escúcheme bien, y se suponía que se convertía en el cuerpo de Osiris. Bueno, investigué quién fue Osiris en las religiones paganas egipcias. Y después se comía y se tomaba vino como parte del rito. Vea eso también en la Enciclopedia de las Religiones, en el volumen 2, en su página 76. Todos estos ritos, todas estas cosas, todos estos engaños ancestrales, todas estas situaciones, ¿ok? Vienen impregnando a nuestra generación de relevo una tras de otra, una tras de otra. Por eso Jesús dice, espérate, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si nosotros llegamos inclusive a una pregunta retórica de Cicerón acerca del pan de Ceres y el vino de Baco, investíguenlo. La idea en esta transferencia de conocimiento es motivarte a que vayas e investigues lo que te estoy planteando en esta mañana. El detalle es que cuando Roma conquistó el mundo, porque acuérdense que Roma fue un imperio, entonces absorbió muchos ritos de los cultos paganos de otras latitudes, ¿ok? Pero luego entonces para
como estrategia de la Iglesia Católica, llamarse la Iglesia Universal, aceptó dentro de sus cultos todos esos ritos paganos, magia blanca, magia negra, etcétera, etcétera, para tenerlos a todos unidos bajo un aspecto político y no fueran una manera para dividir o tumbar el imperio romano. Cuando la cristiandad avanza en el imperio, muchos se dieron cuenta que habían puntos similares entre los ritos paganos y los cristianos. Unen los dos sistemas, se consolidan, los líderes de la iglesia apóstata disfrazaron los ritos paganos con nombres cristianos y esta mezcla engañosa ha confundido al mundo entero, pero hay un solo pueblo que no se les unió, el pueblo judío. Ahí no hay ninguno. Cuando ellos se dieron cuenta que comenzaron a traer todos estos ritos paganos, el dios Sol, por eso es que la hostia lleva esas letras IHS, porque es un rito pagano del dios Sol, que significa el símbolo del sol. La hostia es redonda porque significa el símbolo del sol. La hostia redonda, cuya redondez es tan importante para el misterio romano, dice Hislop, es solamente otro símbolo de Baal o el dios del sol. La hostia representa a los Baales, al dios del sol, aquellos contra los que Elías oraba en el monte Carmelo. ¿Ok? Contra el paganismo. Pero se ha venido disfrazando, muchachos, de una y otra forma. De una y otra forma. ¿A dónde te quiero llevar hoy, finalizando con esta primera parte de mi transmisión? Es que entiendas que estos engaños que vive el ser humano, Jesús lo dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros delitos y pecados moriréis. No puede ser que aquellos que crucificaron y eliminaron a los discípulos de Jesús hoy se levanten y digan que son la continuación de la iglesia primitiva. No es así. Quiera Dios que podamos avanzar en este tema que es muy importante, muy interesante, y que Dios nos ilumine para seguir estudiando y aprendiendo. Cada día aprendemos algo nuevo. Otra vez, mi punto no es de debate, mi punto es de enseñanza. Pero si usted quiere debatir conmigo, escríbame. Yo lo espero. Lo invito a mi programa un día y vamos a compartir. ¿Para qué? Para aclarar qué es lo que está pasando, qué es de donde el mundo viene religiosamente hablando, dónde está y para dónde va. Porque la palabra de Dios dice bien claramente, cielo y tierra va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Quiero cerrar con la invitación para este domingo, abril 6 del 2025, a las 9 de la mañana, 7 de la tarde, en nuestra sede acá en Nueva York. También vamos a estar transmitiendo a través de los canales de la Iglesia Celular Despertar, siempre enfocados en Despertar 360. Despertemos al mundo con el verdadero mensaje y la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Yo soy el obispo Dr. Wilmer Estupiñán. Gracias por estar en sintonía y hasta una próxima transmisión. Muchas bendiciones.